Bienvenidos a todos al primer episodio de A la misma altura. Estamos acá con el ingeniero industrial y ex jugador de la selección de futsal de Paraguay, ingeniero Gustavo Lima. Si puedes comentarnos un poco, nos trae hoy acá su libro, Donde nacen las decisiones. Y nada, vamos a estar hablando un poco de eso. Él nos va a comentar su vida personal y de dónde nace la idea de escribir este libro y el por qué. Bueno, excelente. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Dani, Juan, todo el equipo que está detrás acá. Estoy muy contento de estar presente acá. Para mí es un lugar honorable. Los conozco a todos ustedes del colegio, así que un orgullo que estén iniciando esta etapa con este tipo, con este modelo. Y bueno, a las órdenes, hablarles un poco enseguida de lo que es el libro y bueno, para lo que ustedes sacarle las dudas que tengan. Y bueno, yo tengo mi primera duda, eso de comentarnos un poco cómo fue tu vida, cómo tu carrera futbolística, cómo empezó, de dónde nació ese amor o esa pasión por el fútbol, cómo fue creciendo y eso. Bien, bueno, yo soy oriundo de Pedro Juan. En Pedro Juan hay un dicho que dice que es la cuna del salonismo. Y bueno, y todos jugábamos de lunes a lunes el fútbol de salón. Y yo tenía una particularidad que era muy flaquito, entonces todos me decían de que no iba a llegar, ¿verdad? Que no iba a jugar en ningún club, que me faltaba mucho. Y eso siempre fue un motor para mí, siempre fue un combustible para lograr lo que me decían que no iba a lograr. Entonces ese creo que es una base fundamental, ver siempre el vaso medio lleno y no vacío, ¿verdad? Y bueno, y eso me fue llevando a lugares inusitados porque al final en el colegio empezamos a hacer equipo, empezamos a ganar el campeonato, ganarle a los grandes y yo creo que también no puedo dejar de decir que es un don que tengo, así como vos, Dani, tenés un don de karate. Se genera un don donde vos empezás a hacer goles, ¿verdad? Pero es una particularidad porque yo con 15 años ya jugaba a nivel profesional en Pedro Juan y los grandes clubes estaban frente mío y nosotros teníamos un equipo chico, pero enfrentábamos a los tiburones, ¿verdad? Y algunos de los partidos ganábamos, pues se iban refuerzos de Asunción. Y una particularidad, porque ahí tengo que citarle siempre a Tío Kiko, el que siempre me ayudó y me soportó en todas las condiciones. Yo no quería hacer goles. O sea que yo le chuleaba todo y le pasaba a alguien y el tipo metía el gol, ¿verdad? Entonces yo feliz de la vida le decía a mi tío, che, vos sabés que ahorita le chuleé a los 5 y él siempre me decía, no está en el libro eso, pero es muy importante, porque me decía, ¿y quién va a salir en el diario? Si hubiese diario, en la tapa del diario el lunes, ¿quién va a salir? ¿Va a salir vos que le chuleaste supuestamente a 5 o va a ser el tipo que metió el gol? Y tío, metía en mi cabeza de que yo tenía que meter los goles. Y a mí no me gustaba meter goles, me gustaba tocar la pelota, chulearla todo y que muy bien. Después empecé a meter goles para que mi tío empiece a sonreír, ¿verdad? Yo quería ganarle al tipo. Y el tipo metía 2 goles y me decía, che, metí 2 goles. Che, y los 6 que erraste, me decía. ¿Verdad? Después metía 6 y me decía, ay, che, pero es demasiado chico lo que me querés decir, porque al final erraste más lo que metiste. Y siempre me inculcó a hacer más y más y más y más, ¿verdad? Entonces, nunca le di el gusto. Nunca yo le di el gusto. Siempre había un pero. Y creo que eso hizo que yo también tenga mucha energía positiva y tenga que realmente sobrepasar lo que siempre hice, ¿verdad? Ya falleció mi tío y en su lecho de muerte me dijo de que él dijo e hizo eso para que justamente yo me sobrepase. O sea, él siempre estuvo orgulloso de vos, pero si yo te dijese que estaba bien, probablemente vos te ibas a estancar, me dijo, ¿verdad?
Ese es un poco uno de los puntos que me parece muy importante. Y bueno, y el fútbol, vos sabés que sin darte cuenta te lleva a muchos lugares, ¿verdad? Recorrimos Brasil, recorrimos Asunción, y después me tocó jugar el juvenil de fútbol de salón ya en el seleccionado Mumbai, donde es muy concurrido. Salimos campeones en 2 oportunidades y bueno, después viene en el 91, donde salimos campeones en el Pacaraí, campeones juveniles. Eso fue en julio, en un frío, y en diciembre sale la convocatoria del sudamericano que se iba a hacer en Pedro Juan. Y bueno, y ahí me tocó estar en la selección paraguaya, ¿verdad? Y una vez estando en la selección paraguaya y toda una historia otra vez, pero en fin, pasada la selección, pues salimos campeón, haciendo un resumen rápido. En ese 92, en abril del 92, estaba el Mundial en Italia, y en marzo del 92 tenía que estar en Curitiba presentándome para la ingeniería, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen rápido de lo que es el fútbol para mí. Muy corto, porque con 17 años yo tuve que dejar lo que podría haber sido un nivel profesional, tuve que dejar para ir a estudiar, ¿verdad? ¿Y eso alguna vez sentiste que te dolió? O sea, haciendo la retrospectiva, ¿verdad? Tipo dijiste, hija, me hubiese gustado igual seguir el fútbol en algún momento en la facultad. ¿Pensaste así? Bueno, siempre van a haber ese tipo de cosas. Por eso justamente el libro, las decisiones, ¿verdad? Las decisiones que vos tomes, yo le sugiero a todos los que están mirándonos, de que las decisiones que sean tomadas, sea cual fuere, que las tomen en serio, y que esa decisión no tomada es algo que hay que ahogarlo y muere, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Pues yo nunca tuve ese resentimiento de, che, ¿qué hubiese pasado si yo ni siquiera sé si salió campeón Paraguay en Italia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Eso es un remordimiento que vos podés decir, che, ¿será qué me hubiese pasado a mí hoy si yo me hubiese ido a jugar? Entonces, las tomas de decisiones tienen que ser muy importantes, y una vez tomado hay que tomarlos en serio, ¿verdad? Pero yo, sin embargo, como todo deporte, me fui a Brasil y tenía un equipo muy interesante, muy bueno, y 4 años consecutivos salimos campeones universitarios del estado de Paraná, ¿verdad? Con todo lo que representa todo el estado de Brasil, ¿verdad? Entonces nunca dejé de jugar. Ahora, eso sí, a nivel profesional, sí, lastimosamente ya no te da el cuero, porque al final tenés que estudiar. No, y para mí es que es una decisión tipo muy delicada, muy importante, la de tipo terminar el colegio y ya es la facultad o el fútbol. Por ejemplo, a Dani, por ejemplo, le pasa eso ahora en el karate. Yo siento que tenés que conocerte bien a vos mismo, tenés que estar bien rodeado, sí, que tomar la mejor decisión posible. Porque es famoso que los futbolistas jóvenes, medio que se dejen llevar así por las cosas fáciles, por la fama, por todo lo que ganan. Por eso siento que es muy importante estar bien rodeado y conocerse bien a uno mismo. Mira, con tanta precisión decir eso, porque ese es el concepto básico de todo joven, ¿verdad? Yo que fui joven, y en ese momento donde yo tuve que elegir, y otra vez anestesiado, porque al final te gusta tanto el fútbol, que entonces vos decís, espera, es lo que me gusta, entonces voy a hacer. Sin embargo, hay que calcular fríamente qué es lo que te va a dar aquello con el tiempo, o lo que yo estoy pensando hacer estudiando, ¿verdad? Pero yo quiero dejar claro algo. Sea cual fuere la decisión que tomes, tanto vos, Dani, como el que no ve, yo pude haber tomado la decisión de ir a jugar fútbol y estoy seguro que no me hubiese arrepentido. Entonces, así como el libro, porque hoy muchas veces hablamos de que hay que tomar decisiones y hay que estudiar. No. Sea cual fuere la decisión que tomes, el libro te va a llevar a un lugar, o sea, te va a ayudar a que vos, no sé si no te arrepientas, pero que esa decisión sí te fortalezca. ¿Por qué? Porque no es solamente la decisión de tener que ir a estudiar es la correcta. Si vos querés ser un profesional, también tenés que hacerlo de la mejor manera posible para poder lograr ser el profesional que querés ser dentro del deporte. Lo mismo digo para lo que es la universidad. Entonces tenés que estar cerca del profesor, tenés que estar cerca del profesor de preparador físico, cerca del técnico, tenés que estar antes y tenés que salir por último.
tenemos varios ejemplos ahí, a Cristiano, a Messi, tenemos varias personas, y ahí hago una acotación inclusive. Cristiano Ronaldo es un tipo que dentro de las limitaciones del don es un monstruo, ¿verdad? Porque al final, ¿qué hizo él? Potenció todo lo que él tenía de bueno. Y Messi, sin embargo, no necesita todo eso para hacer lo que también es, ¿verdad? Entonces, voy nomás puntualmente a eso porque me parece un ejemplo muy interesante. Pero no importa cuál sea la decisión, sea estudiar o sea jugar al fútbol o irte al karate o karate, se dice karate, creo que en portugués. En portugués, karate. Sí. O al judo o a lo que sea, hacerlo de la mejor manera posible. Eso te va a llevar a un punto donde vos vas a ser probablemente o buscar siempre ser el mejor, ¿verdad? No siempre vas a ser, pero el que busca generalmente encuentra. Justamente como estábamos comentando antes de mis decisiones también de que quiero seguir a nivel profesional y a nivel deportivo. Y nada, yo siempre pensé eso, tuve la primera, no rendirme nunca, porque de por sí todo es un proceso en la vida y hay gente que tiene ese don, como vos decís, y va más rápido, pero si vos seguís con la dedicación y con el esfuerzo, sí o sí va a llegar tu momento. Para lo que sea, mismo para el deporte, para tu profesión, para tu carrera. Y me interesó mucho eso que dijiste sobre las decisiones, el hecho de qué hacer, cómo pensar en ese momento. Por ejemplo, tenés tu mundial juvenil de futsal y tu ingreso a la Universidad de Curitiba. Ahí cómo uno tiene que pensar y comentar también a su familia, en este caso a tu tío que dijiste, cómo uno tiene que reaccionar en esos momentos para realmente tomar la decisión correcta y la que más le va a favorecer. Muy buen punto y complejo, ¿verdad? Porque yo recuerdo, yo tenía 5 tíos y fui a preguntarle a un tío y me dijo, quiero estar lejos cuando decidas. Después fui a buscarle a otro tío y me dijo, ¿y qué quería estudiar si acá está el deporte y acá está el dinero? Pues te van a ofrecerte tu profesión, trabajo. Y después el otro tío mío, con quien hablaba mucho, que me decía, yo quiero que vos seas lo que yo no pude ser. Entonces, siempre vas a tener muchas aristas, ¿verdad? Diferentes opiniones. Claro. Entre todo, sos vos el que va a elegir, porque acá hay un punto que yo hace rato estábamos hablando. Cualquier cosa uno puede decirle a una tercera persona. Lo único que uno no puede hacer es mentirse a sí mismo. Yo creo que esa es la verdad pura y hay que buscar dentro de sí. Por supuesto que hoy hay muchas herramientas. Dentro del libro mismo yo puse algo muy básico, pero que es un test psicotécnico vocacional. Pero si vamos a ir al punto, yo creo que es importante esa pregunta, porque mucha gente tiene muchas dudas. Entonces, a mí, sinceramente, yo les tengo que contar con la verdad de que yo a los 9 años vi un tragamoneda. En ese momento era algo así, mecánico, pues ya electrónico también, y vi de día que eso se abrió y brillaba, ¿verdad? Entonces, me impresionó y el ingeniero electrónico en ese momento estaba solucionando un problema de la máquina. Me dijo, ¿verdad? Yo tenía 9, 10 años, me dijo, vos tenés que estudiar ingeniería electrónica, porque este es el futuro. Entonces, ¡cling!, entró en mi mente eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó después? Hicimos un test psicotécnico, por eso yo nunca olvidé eso y siempre pongo eso como una ayuda. Tampoco es la veracidad, pero sí es la idea de que alguien te dé un panorama, porque al final todos estamos perdidos, ¿verdad? Y bueno, y hago el test psicotécnico en el segundo de la media del colegio y me sale ingeniería electrónica. Y dije, yo cuando tenía 10 años me dijeron eso, ahora me sale eso. Entonces yo le digo a mi tío, ingeniería electrónica o eléctrica, así parece que es, hasta eso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de ingeniería eléctrica y ingeniería electrónica? Ni siquiera eso sabía, ¿verdad? Y me dice, vamos a preguntarle a alguien que está estudiando en el Brasil. Y nos vamos y le preguntamos y me dice, el tipo seco, y así resumidamente me dice, te voy a decir cuál es la diferencia.
Ingeniería eléctrica, vos tocás y te morís. Ingeniería electrónica, vos tocás y no te morís. Bien crudo. Y bueno, entonces yo elegí ingeniería electrónica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Yo vine a buscar el convenio en Brasil, acá en Asunción, porque era un convenio Paraguay-Brasil. Y en esa búsqueda de convenio puse ingeniería electrónica. ¿Y dónde quería estudiar? Y bueno, una prima mía estudió en Curitiba, entonces me contaba de que era muy buena ciudad. Pues tenía que elegir Curitiba o San Paulo. Y bueno, elegí Curitiba. Entonces las cosas se van dando. Uno siempre tiene que encontrar o siempre tiene que leer los entretelones. Así como el test, así como lo que me pasó, ¿verdad? Y en el medio de eso van a entrar las encrucijadas, ¿verdad? O sea, ingeniería no, fútbol, ¿verdad? Ingeniería no. Y otra vez, un amigo, muy amigo mío hoy, me ofreció trabajo en aquel momento y pagarme una ponchada de plata, porque él también era, aparte de ejecutivo, era presidente de un club de fútbol de salón, que incluso llegaron a salir campeones mundiales a nivel de clubes, que se llama Rubio Ñu, y que estoy seguro que yo hubiese estado dentro de ese equipo, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que vos puedas ver en el retrovisor de tu vida, vas a encontrar de que a lo mejor vos pudiste haber estado ahí. Eso es indiscutible, ¿verdad? Lo importante, y me parece un ejemplo tan válido, que el retrovisor de un auto es chiquitito, para que vos veas lo que hay atrás, así, pero muy limitado. Sin embargo, el vidrio que está enfrente es grande, ¿verdad? Sí, realmente buena. Entonces, es muy importante que ustedes, dentro de lo que tengan que ver después, así como yo hoy veo, lo mío, lo que pudo ser lindo, feo, lo que pude haber elegido, no, es chiquitito ya. Pues yo estoy acá, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un punto neurálgico de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y si vamos a hablar de lo que me preguntaba, siempre van a haber personas que te van a decir que sí, otras que te van a decir que no. Entonces, va a depender mucho de lo que ustedes quieran. Más de uno mismo. Así mismo. Y te digo más. Dentro de un 100% hay un 90% que no te quiere ver bien. Allá en las cansadas, ¿verdad? Y lleva un ejemplo que está acá, pero que yo a los 15 días voy a Brasil y yo entendía bien el portugués, hablaba bien, escribía bien, todo muy bien, ¿verdad? Entonces yo dije, yo voy a pensar en español, voy a rendir en portugués, pero voy a pensar, voy a escribir en español, entonces voy a entender mejor. Y me hice el canchero. Y me fue malísimo, ¿verdad? Porque no me daba tiempo para escribir. O sea, entonces, algo que yo también aprendí, no importa en qué ciudad estés o en qué país, desenchufar el español y dedicate al idioma que vas a estudiar. Y justamente eso, ¿cómo se siente estudiar más para un paraguayo en el extranjero que es de diferente, las complicaciones, las virtudes, te da más posibilidades o menos? ¿Cómo te ven las estudiantes ahí? ¿Qué dicen? ¿Te ven como un extranjero o si intentan abrazarlo, te alejan un poco? No. En la universidad, sobre todo cuando te vas afuera, es la ley de la selva. ¿Sí? La ley de la selva. Hasta que vos ganes, vos tenés que ganar tu mérito. Hasta que vos ganes tu mérito, sos un bicho. Nadie te conoce. Entonces, y ese es un gran punto también, que también yo menciono en el libro, porque justamente ese es un gran dilema, ¿verdad? Vos te vas a una ciudad, a un país extranjero, probablemente no hablas el idioma, o si hablas, no importa. Y nadie te conoce, pero al final hay un tema que es muy importante. Vos sos uno dentro de un montón de unos. No sé si me explico. Sí. Pues todos ellos también vienen, su primer carnaval, y vienen de todos lados. Así también, así como vos llegás a esa universidad. Todos son nuevos también. Todos son nuevos. Esa isla donde vos pensás que estás solo, hay muchas islas con muchas personas solas. Entonces, esos puentes que vos puedas construir es demasiado importante. Y dentro de eso, si me permiten decirle, ojo de águila para ver quiénes son los buenos, quiénes se perfilan, un buen estudiante, buena letra, nos falta. Ese es el tipo que te va a ayudar.
Y a ese tipo tenés que tratar de darle algo para que él te dé. Y ahí empieza la alianza y la confianza, ¿verdad? Y después vos te vas armando grupos así que son fantásticos, ¿verdad? Así como hay grupos de los perros que solo quieren farrar, ¿verdad? Y tenés que también identificarlos rápido, porque a eso muchas veces le viene mucha guita, mucha plata, y entonces ellos se dedican a quemar. Y tu objetivo tiene que ser uno, y ese perfil tiene que seguir. Sí, y justamente, o sea, ya que nos comentaste un poco de tu historia, me di cuenta que no es un proceso lineal, siempre hay tipo pequeñas así, bocacalle ahí que te dicen para seguir así o así. Todos los días. Sí, siempre. Y también este tema que te fuiste a Brasil y ya estás lo ya atrasado, empezaste lo ya en -1, ¿entendés? Y eso es algo que no mucha gente es capaz de sobrellevar y se rinde. ¿Vos qué le dirías a las personas que son un poquito frágiles mentalmente con ese tema? Que el hecho de que él esté allá ya es una victoria gigantesca y él no puede retroceder, es solo si va a tomar impulso. Nunca retroceda a un mundo donde... Porque cuanto más difícil se ve, es porque hay cosas fabulosas al otro lado. Si algo está muy fácil, mirarlo bien, agarrar una lupa, fíjate porque algo está pasando, algo mal está. Si vos te vas a un lugar diferente, a un ambiente diferente, a algo diferente, por supuesto que nada va a ser fácil, ¿verdad? Pero esa debilidad termina con los amigos que vos puedas generar y que te puedan estirar a estudiar, a conocer. Y ese es otro tema muy interesante, porque si vos te vas al extranjero o si vos venís del interior, trata de encontrar dónde están la gente del interior. En mi caso, yo me fui al consulado y pregunté dónde están todos los paraguayos que estudian. Pues yo pensaba que solo yo, no. Había como 40 paraguayos ahí de diferentes años, ¿verdad? Y de diferentes carreras. Entonces, encontrar esa fuente. Dentro de eso hay gente que no quiere estudiar, brillantes. Me pasó que fueron junto a mí, ya después cuando yo estaba segundo o tercer año, alumnos 5 sobresalientes, y se volvieron, ni yo le pude atajar, porque el golpe fue tan duro. Pues la universidad es otro ambiente, ¿no? Y allá no tenés que ir a sacar 5. Allá vos tenés que ir a sobrevivir, entender el concepto de lo que es la universidad. Y te digo más, yo que me fui hacia exactas, integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales, vos te vas a ir a preguntar, ¿cuándo voy a dar esto? ¿Verdad? Y probablemente nunca, pero la ingeniería te da esas cosas, te hace pensar y te da... Sí, y te dan la opción de que vos primero tengas que concentrarte. Un negativo que vos te equivocaste, 0. Entonces, tenés que concentrarte, tenés que estudiar. No hay necesidad de hacer 722 ejercicios para rendir, entender bien el concepto, porque tener los libros de Baldor que son terriblemente grandes. Y al peor vas a querer hacer todos los ejercicios. Todos los ejercicios son diferentes. Entender el concepto y ver un poco cómo eso es la ingeniería. Yo puedo hablar de la ingeniería, ¿verdad? Y de la ingeniería lo que yo aprendí fue eso. ¿Cuándo usé integrales? Nunca. ¿Cuándo usé derivadas? Y jamás, ¿verdad? Pero hoy te puedo asegurar que gracias a haber estudiado todo eso a profundidad, enseguida se me ocurren diferentes caminos cuando hay un problema. Sí, muy importante la verdad, hacer ese análisis de seguir un camino. Pero yo también siento que en mi generación, ¿verdad?, está un poco menos preparado, que yo siento, o sea, yo veo de mis compañeros, ¿verdad?, que a veces la profe está dando clase, ¿verdad?, y capaz vos no hables de eso en un futuro, ¿verdad? Pero, y estaba jugando ahí jueguitos así tipo Clash Royale y eso, estaba jugando ahí, Dani, por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿verdad? Y le digo, en algún momento como te vas a acordar de la clase y vas a decir, y si le hubiese hecho caso a la profesora, o sea, no vas a aplicar eso en tu vida a 100%, pero es el concepto, ¿verdad? Esa idea de probar otro camino, hacer otra cosa, capaz sí te puede ayudar en algún problema que tengas, en algún emprendimiento como este que tenemos ahora, ¿verdad? Y otra cosa que veo es que no todos, o sea, tenemos las cosas muy por sentado, ya tenemos varias cosas. No estamos acostumbrados a pelear por lo que queremos. Nuestros papás ya nos dieron muchas cosas ya. ¿Vos qué opinas de ese punto? Y realmente ese es un punto muy importante. Yo vengo de totalmente otra etapa. No había celular, no había teléfono en línea fija siquiera.
¿verdad? Entonces habría que entrar a hacer fila para llamar una vez al mes. Entonces esas distancias eran verdaderas, física y hasta de comunicación, ¿verdad? O sea, vos te vas a un lugar y estás solo. Hoy no, hoy vos podés hacer una videollamada en China, en Australia, donde estés, y estamos ahí cerca, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas diferencias, esas son diferencias muy grandes dentro de lo que me pudo haber ocurrido a mí y a ustedes, ¿verdad? Generacional. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, es potencializar positivamente eso y lograr que eso que hoy te vuelve tan cerca uno a otro, tratar de sacar el jugo de la parte positiva que te da. Entiendo perfectamente que ustedes nacieron con la tecnología en la mano, que todo está muy cerca aparentemente. Entonces hay que esperar que amanezca para ir a comprar. Híjole, para usted eso no sé si le sienta bien, ¿verdad? A nosotros siempre nos costó muchísimo eso y entonces era esperar, no había otra. A ustedes muchas veces esa sensación de tener que esperar les genera mucha ansiedad, ¿verdad? Y hay que trabajar eso. Yo creo que hay que trabajar mucho eso porque en la universidad te van a enseñar a que tenés que hacer fila, a que tenés que comer una sola vez en el almuerzo, tenés que lavar baño. Probablemente no. A mí me tocó, vivíamos 4 personas en un departamento y cada sábado, un sábado al mes, me tocaba lavar el baño, a otro tocaba la cocina. Entonces, y ese tipo de cosas. Y yo en mi casa, eso sí, en mi casa mamá nunca permitió que yo entrara a la cocina, ¿verdad? Yo entraba a la cocina solo para agarrar la tapa de olla para jugar, ¿verdad? A manejar. Y siempre me decía que no, y yo terminé siendo el cocinero de 15 tipos los sábados y los domingos, ¿verdad? Porque al final vos tenés en ese momento monedas y la moneda de 15 tipos te da pie a comprar fideos, te da pie a comprar extracto de tomate, carne de tercera y una crema de leche y al final comíamos estos bonofos, ¿verdad? Pero era, y a veces salía un poquito más al lado, un poquito menos. Después ya le pillamos que había que poner sal y azúcar para que el tomate. Después ya nos volvimos expertos, ¿verdad? Pero sí, comimos pasta pasada de cocción, pero son cosas que te van enseñando, ¿verdad? Y yo creo que el estar lejos también te da ese tipo de cosas, que después cuando vos volvés, porque allá en el futuro, cuando veamos esto y ustedes sean padres, vas a ver que vos también le vas a hablar de una manera diferente a tu hijo, ¿verdad? Porque vos vas a tener esa experiencia. El tener todo hoy te deja pachá, se dice, pero descubran. Hay un mundo fantástico del otro lado, en todos los aspectos, ¿verdad? Y creo que ese es un punto también que si bien nos tocamos acá, el libro también menciona eso y digo eso porque la verdad me gustaría muchísimo que los padres lean y que los chicos de 15 y 16 años también. Hay un capítulo, el capítulo 6, que habla de la droga, ¿verdad? Que me tocó a mí personalmente. Yo con 15 años me ofrecieron droga, cocaína, y me ofrecieron de una forma tan alegre que ni siquiera era alguien que me quería vender. ¿Verdad? Entonces era como que, che, y vamos a probar esto para, dice que es espectacular. Y a mí me tocó decir que no, ¿verdad? Entonces, y vi a esa persona que me ofreció entrar a fondo en una depresión y a toda su familia. Por suerte él salió, volvió a salir, ¿verdad? Pero es un gasto desnecesario de toda la familia, de él mismo. Y entonces yo acudo a todo lo que puedan leer porque se les va a invitar y tienen que saber decir que no. Ese es uno de los puntos clave donde de ahí yo creo que empiezan todas las decisiones que uno tiene que tomar. Y lastimosamente hoy tan joven te toca decir que no a algo que fácilmente podría decir que sí te puede llevar a un camino sin vuelta. Y fíjate que ahora, por ejemplo, entre nosotros, o sea, gente de nuestra edad, no sé si con drogas tan grandes como la cocaína, pero hay cosas más tranquilas, por así decirlo, pero que siguen siendo drogas así. Pero ponerle que vos no querés, no te ofrecen, ¿verdad? Y vos decís, no quiero.
pero igual nomás ellos tipo te insisten y llega a un punto donde tipo te hacen de lado ya. Tipo, dicen, no, que ese no le invitemos más, ¿no? Ahí, tipo, Porque es argelo, Y como eso, que no cae. sí, y eso va a pasar. Y ahí es donde tenés que ver la señal del futuro, tipo los superhéroes, ¿verdad? Vos te vas a ir lejos. ¿Qué vos querés? ¿Que los tipos te lleven al pozo o que vos te vayas lejos, ¿verdad? Entonces, por eso digo, es muy difícil pensar diferente. Sobre todo cuando hay gente muy persuasiva, ¿verdad? Pero hay cosas que no se negocian, ¿verdad? Como ese tipo de cosas. Porque la voz de la experiencia le dice, porque me tocó ver a gente que se fue de este mundo muy mal y no me gustaría que nadie pase por lo que yo vi, cómo se pasa. Entonces, hay muchas cosas que, como el chiste que dice que el indio deja que el hijo se queme porque una sola vez se va a quemar. Y para estas cosas te diría ni siquiera esa necesidad, ¿verdad? Y yo te quería preguntar también sobre, por ejemplo, los chicos que se van para ingresar a una universidad el primer semestre, no pueden ingresar, no pasan, pero se apasionan tanto por esa carrera o esa universidad que quieren ingresar de vuelta. Se van otra vez para ingresar, no pasan. ¿Vos recomendás ahí o seguir, como decís, por tus sueños, digamos, por tu vocación y seguir intentando en esa universidad o en esa carrera, o irte por otras ramas quizá que... Nada. Me encanta lo que preguntas porque tiene mucho que ver también con el libro, porque uno de los capítulos menciona algo que me pasó, y voy a contar. Cálculo 3. Yo había repetido 2 veces, ¿verdad? Y era un terrible, porque era muy difícil y yo venía arrastrando ya el tema de cálculo 1, cálculo 2, que pasé arrastrando y bueno, el cálculo 3 y saco 1 en la primera prueba, saco 1 en la segunda prueba y prácticamente estaba para repetir otra vez, una tercera vez. ¿Y por qué cuento esto? Porque tiene mucha relación con lo que preguntaba, ¿verdad? ¿Qué hice yo? Me fui a la tercera prueba. Ya prácticamente repetía, pues yo tenía que sacar, tenía que tener un promedio de 4 y yo tenía que, no había condiciones de sacar 12 puntos, 11 tenía que sacar para pasar. Bueno, y me voy, me siento y viene el profesor y me dice, ¿qué hace acá, Messi? El profesor. Vota 1 y 1. Yo sé, le digo. Y lo doy como ejemplo, ¿verdad? Sé, yo sé. Pero me gustaría, profesor, hacer la tercera prueba. Saber qué cae en la prueba. Porque el semestre que viene, porque eran semestrales las materias, el semestre que viene voy a volver a hacer con usted. Porque no es usted el culpable, soy yo el culpable de no haber estudiado lo suficiente para tener nota para... Y el tipo me dice, o sea, que primera vez que alguien me dice eso, sentate ahí. Y me entrega la prueba. Y yo había estudiado. Yo había entendido más, ya me costó 2 pruebas, ¿no? Y la verdad que saqué una muy buena nota. Creo que 7,5, algo así de 10. Y después me llama el tipo y me dice, ¿sabe qué? Venía a hacer, en el Brasil se llama segunda llamada, que es una cuarta prueba que sustituye una de las 3, una de las peores notas. Y fui, hice, y con su ayuda, porque yo me iba y le decía, profesor, yo necesito saber que esto está bien, me iba a sus clases, estaba cerca del tipo, y el tipo decía, chico, ¿este quiere estudiar? ¿Cómo? Y me enseñaba, ¿y cuál es el libro después estudiar, profesor? Y no, anda a llevar este ejercicio. Y me ayudó el tipo, hice la cuarta, rendí bien, me fui a la final y pasé. ¿Le metiste empeño? Sí, entonces, no solamente empeño, sino me mimeticé a lo que yo quería. Yo podía haber dejado, y era un semestre más que tenía que darme, pero lo que yo hice fue, me fui a trabajar junto con el profesor. Él es el que sabe. Y hay un tema que yo también menciono ahí, que el profesor universitario, el tipo está ahí porque sabe.
El tipo está ahí porque le encanta y evidentemente es su profesión, pero vos tenés nada para pedirle al tipo. El tipo te va a dar y vos tenés que ir junto a él y agradecerle cada coma que el tipo te está contando. Y mucha gente hoy piensa de que porque o paga una mensualidad, tiene el derecho de decirle al profesor que le tiene que enseñar de forma diferenciada. No, el profesor no tiene por qué enseñarte de forma diferenciada. Ahora, si él ve en vos una oportunidad para que lo que él sabe te pueda transmitir y que vos puedas captar, hijo, es una música para él. Entonces los profesores universitarios, hablo porque estamos hablando de eso, lleguen cerca al profesor, sea la materia que sea, ciencia nuclear, lo que sea, si te gusta, llega cerca y decirle, profe, quiero pasar esta materia, necesito que me enseñe, necesito saber qué libro tengo que estudiar. Y ellos te van a ayudar, porque acá nadie tiene que saber nada de memoria, acá hay concepto. Entonces, el que repitió una y dos veces, como yo, siempre va a una tercera o una cuarta, pero vos tenés que querer, luchar por eso. Tenés que querer salir campeón. Y eso. Está buenísimo. Está buenísimo. Mira, tenemos tantos ejemplos que ustedes que son victoriosos en lo que les toca y yo también que me considero así. Yo tengo varios ejemplos, vamos a pasar la noche y todo contando ejemplos, pero yo voy a Brasil y mi primera prueba era a los primeros 15 días y rindo cálculo 1 y me pareció ir bien, pues yo llené toda la... Y al salir un paraguayo que se había ido 2 años antes, estuvo y me pregunta, ¿cómo te llamas, Gustavo? ¿Y qué tal rendiste? Porque ese era el colador de los perros. O sea, el que era el famoso en guaraní, dice PNI, volvía. Bueno, y me dice, ¿y cómo te fue? Y creo que bien, en 4 días va a tener la nota acá. Y bueno, y me voy al 4º día, el tipo estaba ahí ya. Y el tipo me dice, mira, ¿cuánto sacaste, viste? 1 de 10, ¿verdad? 1,3. ¿No? Esto no es para vos. Volvé a tu valle, que es lo que estábamos hablando, volvé a tu valle, porque esto no lo vayas a hacer hasta llevarla a tu familia, ¿verdad? Entonces, si vos sos débil mental y espiritualmente, si yo fuera débil, hubiese venido, ¿verdad? Pero claro, yo no tenía muchas cosas por elegir y había tomado una decisión y esa decisión ya me sacaba de muchas otras carreras, ¿verdad? Entonces yo me sentí muy mal, evidentemente como todo, a vos a lo mejor el tiempo es muy corto entre sentirte mal y decir voy a perder, pero no te da tiempo ni siquiera de decir voy a perder, porque vos ya sos un ganador. Y nadie puede decirte que vos sos un perdedor. Pero eso te iba a decir, dentro de 100 personas hay 99 te quieren ver mal, ¿ve? Y es natural del ser humano. Entonces yo pude canalizar, gracias a Dios, y transformé eso en energía hasta que en un momento dado él terminó la facultad y yo también, y después nos encontramos, ¿verdad? Yo estaba él formado en ingeniero y yo también, ¿verdad? Entonces, y ese tipo de cosas van a pasar, constantemente van a pasar. Hay gente que te va a decir que no va a poder, ¿verdad? Y hay una historia que yo sé que a lo mejor ya escucharon, pero voy a dejar sentado acá porque me parece, al ser un dibujito animado inclusive esto, porque era la historia de 2 sapitos que cayeron en un pozo. ¿Conocen la historia esa? Yo no la... Bueno, y cayeron en el pozo y todos los sapitos estaban alrededor del pozo gritándole, saltá para salir, saltá para salir. Y después de un cierto tiempo empezaron a decir, no salten más porque van a morir, no salten más porque van a morir. Y uno de ellos empezó a dejar de saltar y el otro nunca dejó de saltar, ¿verdad? Hasta que este dejó de saltar y murió, porque todos le gritaban de que se iba a morir porque estaban cansados, se va a cansar. Y hasta que este salta y sale del pozo. Entonces van y le preguntan al sapito, che, ¿y vos por qué no paraste de saltar? Y bueno, yo te quería preguntar justamente sobre el capítulo entre caviar y Feijoa, que nos comentes un poco cómo fue todo eso. Bueno, rápidamente voy a spoilear lo que es el libro. Me gustaría muchísimo que compren todo lo que nos están viendo para que puedan tenerlo como guía en su cabecera. Caviar y Feijoa es una historia. Me tocó los últimos años trabajar en el consulado de Paraguay en Curitiba.
Entonces yo vivía trajeado, yo me iba a la universidad trajeado porque yo era secretario administrativo y ganaba una platita ahí para poder solventarme. Y nos tocó recibirle a un ministro en carácter oficial a Curitiba. Entonces fuimos a buscarlo al aeropuerto con el cónsul y todos los semáforos se volvían verdes, aunque sean rojos, pues policía y no había, un ministro de carácter oficial. Y bueno, y fuimos a una universidad que quería conocer. Después el dueño de esa universidad privada nos invita a 12 personas a ir a almorzar a un restaurante. Y nos vamos a un restaurante Michelin, un restaurante realmente internacional, y comimos caviar, salmón, vino blanco. Eran las 1 de la tarde y estábamos en la epicea. Lo cierto es que comimos todo y después le llevamos al aeropuerto al ministro otra vez en carácter oficial y después volvimos. Ya los semáforos ya estaban en rojo, ya las cosas empezaron a cambiar. Bueno, y bueno, yo llego al consulado, dejo el vehículo al cónsul y me voy corriendo a la universidad y me comí salmón. Eso termina en 2 horas, vos tenés un hambre ciego, ¿verdad? Y a las 10 de la noche más o menos ya no me aguanté más y volví corriendo, porque mi universidad no era muy lejos de mi departamento, unas 20 cuadras. Y cerca de mi departamento había un barcito, era un barcito así literal, de una puerta, donde había 6 mesas y donde se servía, en Brasil se dice PF, son platos hechos, platos feitos se llaman. Y costaban 3 reales. 3 reales son más o menos 7.000 guaraníes más o menos, ponerle. Haciendo el cálculo rápido era lo que era en aquel momento. Increíblemente el departamento donde yo vivía estaba a 2 cuadras y media del restaurante donde estuvimos ese mediodía, y el barcito quedaba a media cuadra de mi departamento. O sea, estamos todos muy cerca, ¿verdad? Cerca del consulado, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que yo llego corriendo. ¿Por qué? Porque era el dinero que yo tenía esa noche, 3 reales, ¿verdad? Entonces llego, entro y pido el plato hecho, que era un arroz fechado, ensalada, un bifecito, y ya no me dio para el huevo, ¿verdad? Porque ese plato hecho te viene con huevos y vos pagas un poco más, ¿verdad? Y te sirven un jugo en un vasito, ¿verdad? Y tenés un café gratis después. Lo cierto es que yo me siento a comer eso, a cenar, y era una mesa para 4, yo estaba solo. Y en ese momento llegan 3 personas más a pedir lo mismo y después me piden para sentar porque era la única mesa que quedaba vacía. Y eran los limpiadores de calle, vestidos de naranja, que también quedaban por ahí para cenar. Entonces nos sentamos y yo le dije, claro que sí. Y comimos y nos cagamos de risa y tomamos el jugo y a ellos le quedaba toda la madrugada por trabajar. Y entonces, entre comer caviar y salmón al mediodía y a 100 metros de ahí vine a comer fechado a 3 reales, porque recuerdo que el postre de lo que yo comí ese mediodía costaba 45 reales, ¿verdad? Sí. Y cenar me costaba 3 reales. Entonces la diferencia que es muy conceptual el fechado y el caviar, porque al final me pasó algo en 9 horas, cosa que algo muy inusitado, de estar con el ministro almorzando, sin desmerecer por supuesto, y lo mejor, me sentí tan bien estando con ellos, hablando ahí de cómo y cuáles son las calles que ellos se van, cómo es, y después tomamos el cafecito en un vasito de plástico, que el concepto y la moraleja de eso es nunca pierdas tu identidad, más allá de donde vos estés. O sea, no importa el lugar donde vos estés, sea comiendo o viviendo, tu vida no puede cambiar porque vos estás o arriba o estás allá abajo. Tu esencia tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces, por eso es que conté esa historia, porque muchas veces el poder te ondubila o el ganar un campeonato pensar que va a ser eterno y que va a ser el eterno goleador, ¿verdad? Entonces, por eso es que emocionalmente uno tiene que estar bien, porque uno pierde mucho más de lo que gana para salir una vez campeón. Ese es el mensaje. Fechado de caballero. No sé si yo quería preguntar por la anécdota más graciosa nomás en el vestuario, en un vestuario de fútbol. Ahí escuchaste. O si querés,
la mejor enseñanza que te dejó tu tío? La mejor enseñanza ese sí es complicado, porque yo no guardo un solo mensaje de mi tío, guardo todos los días que le tuve, siempre me enseñó algo. Y desde el momento en que me tocaba entregar un regalo para el Día del Padre, el tipo estaba, ¿verdad? Hasta tener que dividir su espacio conmigo para muchas cosas. Y yo creo que yo traté de retribuirle esos favores que me dio también, tratando de ser un poco lo que él no pudo ser. Y culminando un poco esa etapa con el libro donde es prácticamente dedicado a él. Entonces, lo que él me enseñó está de alguna manera plasmado dentro de este libro. Si bien el libro está escrito como para que mis hijos lean y tengan en su cabecera, me gustaría muchísimo de que todos sean mis hijos para que tengan dentro de su cabecera este libro, y cuando tengan necesidades que puedan abrir y mirar en qué capítulo estoy, ¿verdad? Porque a todos nos va a tocar. Y terminando eso diciéndole que tengo a muchas personas grandes que me llamaron llorando, porque todos se reflejan en una vida que es prácticamente ellos pasaron de la misma manera que yo pasé, venir de abajo, lograr objetivos, y el camino es idéntico con diferentes nombres de calles, ¿verdad? Entonces probablemente ustedes cuando tengan sus años van a mirar hacia atrás en el retrovisor ese de chiquitito, y probablemente esté el camino que ustedes recorrieron dentro de este libro también. Es un poco él. Sí, lo que seguro. Seguro que sea así nomás lo es. Sí. Y no sé si querés añadir algo más o ya. No, primero agradecerles. Me gustaría muchísimo los que nos ven, y estoy seguro que les habrá gustado que estos jóvenes acá, hay mucho más de 2 personas acá atrás, así que pedirles que apoyen. Yo creo que este es el futuro, este es el presente. Unir los dos con un poco de experiencia siempre los va a llevar a un lugar donde estoy seguro que van a salir orgullosos todos. Así que apoyen. Hay marcas que piden a gritos tener cosas como esta, y bueno, acá tienen algo que les puede ayudar muchísimo. Y si se puede, compren. Ahí síganle al tío Gustavo Lima en Instagram, ahí hay datos, ahí el que quiere podemos autografiarle a quien quiera, para quien quiera. Yo creo que le va a servir. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. Un gusto. Por favor. Gracias a ustedes.